Muy bien, amigos, buenos días. Dios me les bendiga a cada uno de ustedes y tengan un feliz sábado. En este día nos corresponde a nosotros acá como familia, como ustedes están mirando, tener el culto divino para ustedes, para la gloria y la honra de Dios. Es motivo para mí de darle gracias a Dios por esta invitación que Él me hace y también a los administradores que nos han tenido en cuenta para compartir con ustedes en esta mañana la palabra de Dios. Aquí a mi lado, como ustedes están viendo, tengo a mi hija mayor. Ella se encuentra acá también para colaborar con nosotros en este culto divino. Igualmente tengo aquí a mi esposa, bienvenida, Dios te bendiga, y a mi hija menor que ahí se encuentra también. Que Dios les bendiga a ustedes, igualmente a ustedes en esta mañana. Dios me les bendiga. Muy bien, para comenzar, muy gozosos vamos a entonar el himno 184, Nunca te rindas. Días hay, lo sé, en que triste te sientes y sin esperanza estás, pero existe un Dios que promete ayudarte y fuerzas tu alma tendrá. Nunca te rindas, Cristo ya viene y su rostro pronto verás. Nunca te rindas, Cristo ya viene, los llevará a su Este mundo cruel no será para siempre, el mal pronto terminará. Y mi fe en Jesús cada día es más fuerte, pues sé que Jesús volverá. Nunca te rindas, Cristo ya viene y su rostro pronto verás. Nunca te rindas, Cristo ya viene, nos llevará a su Muy bien, ese es el momento de los más pequeños, así que vamos a escuchar la adoración infantil, pero antes vamos a ver el consejo que los más pequeños tienen para los padres. Llegó la hora de adorar al Señor, llegó la hora de escuchar de su amor, lindas historias. Hola papi y mami, bueno, yo no quería decir esto, pero tengo que decirlo. Ustedes son padres que realmente aman y temen a Dios, por eso deben escoger mis amigos. Yo soy pequeña aún y no sé escoger bien. Ustedes deben enseñarme a escoger las buenas y malas amistades, ¿ok? Ay, yo sabía que no debía decir esto, pero bueno, como amo a Jesús y fue Él quien me enseñó, tengo que aceptar. Por favor, escojan bien, ¿sí? Un feliz sábado para todos mis niños que me imagino que estén frente al computador o frente al celular de sus papitos para escuchar la historia de hoy. ¿Cuántos han estado alegres alguna vez? Sí, estoy segura que todos hemos estado alegres en algún momento de nuestra vida. ¿Y cuántos han estado tristes? Sí, también hemos estado tristes en algún momento de nuestra vida. En la historia de hoy vamos a hablar acerca de, no es un sentimiento, no es una emoción,
Los sentimientos son reacciones, pero vamos a hablar de una decisión que todos tenemos que aprender a tomar en nuestra vida. Vamos a hablar hoy del perdón. Y vamos a continuar con la historia de el sábado pasado. Vamos a hablar de un personaje y este personaje se llama José. José, que ya era gobernador de Egipto. Sus hermanos habían llegado, habían comprado y habían tenido algunas dificultades. Así que ellos, al regresar a sus hogares, le contaron a su papá todo lo que había pasado en Egipto y le dijeron que tenían que regresar con Benjamín porque el señor, el gobernador de Egipto, les dijo que no podían regresar sin su hermano menor. Jacob se puso muy angustiado, muy triste, porque él dijo que ya había perdido a un hijo, ya no quería volver a perder a otro. Y Simeón se había quedado preso allí en Egipto. Así que al llegar los alimentos comenzaron a agotarse y no quedó más remedio a Jacob que dejar ir a Benjamín con sus hermanos. Así que cuando llegaron allí al palacio, José invitó a sus hermanos a un banquete. Pero los hermanos se quedaron un poco asombrados porque estaban cada uno sentados según el orden de sus edades. José había hecho todo esto para probarlos, así que ordenó que todo lo que le dieran a sus hermanos, le dieran a Benjamín 5 veces más, porque quería saber si todavía existía envidia y odio dentro de ellos. Así que sin saber que José los entendía, los hermanos hablaron durante la comida y José supo que ellos eran buenas personas, amigos de Dios y sus corazones habían cambiado. Cuando volvían para su casa, una prueba más ocurrió. José ordenó en secreto que su copa de plata fuera colocada en el saco de comida de Benjamín. Así que los hermanos volvieron a la casa felices y agradecidos. Pero de pronto, un empleado de José los alcanzó y los hizo parar, acusándolos de haber robado la copa de plata del gobernador. Así que insistiendo que ellos no eran ladrones, aquellos hombres aceptaron ser revisados y envolver para aclarar las cosas. Pero el empleado les dijo que solo volvería aquel que tuviera la copa entre sus pertenencias. Y para sorpresa de todos, la copa estaba en el saco que pertenecía a Benjamín. Los hermanos rasgaron sus vestidos en señal de desgracia y volvieron al palacio de José, quien los acusó de robo y ordenó que Benjamín fuera a la cárcel. Entonces Judá se acercó al gobernador y les explicó el motivo de la tristeza de su padre, pues ellos habían perdido a un hermano y Benjamín era lo único que le quedaba y ellos no querían darle más tristeza a su padre. Pero en ese momento no daba para seguir esperando. Había llegado la hora de la verdad en que él debía darse a conocer a sus hermanos asustados. Así que José se presentó como el hermano que había desaparecido. Todos quedaron paralizados por la gran sorpresa. Ellos no sabían qué hacer. Y José los invitó a acercarse y allí se abrazaron. Abrazó a Benjamín, lloraron, le pidieron perdón a José y José los perdonó. Así que ellos volvieron a su tierra para traer a toda la familia cerca de José, pues el hambre iba a durar mucho tiempo más. Así que al encontrar al padre, le contaron las novedades y confesaron el pecado que habían escondido durante mucho tiempo. Como ellos habían vendido a José, pero ahora José era el gobernador de Egipto. Así que hacía muchos años atrás, ¿cómo reaccionó Jacob? Bueno, esta historia tuvo un final feliz. Así que José fue misericordioso para con sus hermanos, perdonándolos, así como Cristo
nos perdona a nosotros. Vamos a repetir juntos el versículo bíblico que se encuentra en Isaías 40:31 y nos dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Recuerden siempre, niños, Dios honra a los que le son fieles y perdona a los que se arrepienten. Que Dios les pueda bendecir. Vamos a inclinar nuestras cabecitas desde donde están y vamos a orar. Oremos. Querido Padre, gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por las lindas enseñanzas en tu palabra. Gracias por el perdón. Ayúdanos a siempre estar dispuestos a dar perdón y a perdonar a los que nos ofenden. Guíanos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, en estos momentos vamos a ver el video Probad y Ved. Probad y ved. Historia de hoy. Atento a la misión. Mi nombre es Janina Osorio. Soy adventista de nacimiento. Actualmente estoy viviendo en la ciudad de Libertador San Martín, en Argentina, porque estoy estudiando en la Universidad Adventista del Plata. En mi infancia, mi maestra fue una gran incentivadora de mi pasión por la misión cuando me contaba los relatos misioneros en la escuela sabática. Muchas veces ella me ponía como personaje principal de la historia y me hacía sentir muy importante, como si yo estuviese en ese lugar. Esa maestra es mi madre. En el 2009 tuve la oportunidad de participar en el primer proyecto Misión Caleb en Paraguay. Era el inicio de una vida en misión. A partir de ese momento pasé a involucrarme en los proyectos misioneros de la iglesia en mi país durante mis vacaciones. Mi vida se transformó en todos los sentidos, principalmente en la parte espiritual, cuando yo veía la necesidad que tenían las personas de conocer a Jesús. Cada vez que presenciaba un bautismo, como fruto de nuestro trabajo evangelístico, yo renovaba mis fuerzas espirituales. Mi corazón se alegraba al ver personas sinceras, sin esperanza, que ahora podrían tener una vida nueva en Jesús. En el 2014, mi padre me incentivó a tener mi propio negocio y me abrió una tienda en el rubro de muebles. Me sentí muy contenta al tener mi propio negocio. Pero algo dentro de mí me decía en aquel momento de mi vida que solo sería plenamente feliz en un lugar donde estuviera mi corazón, en el campo misionero. Fue así que participé del proyecto Un Año en Misión en La Rioja, en Argentina. A fines del 2015 fui llamada para representar a Argentina en el proyecto Un Año en Misión Sudamericano en Chile. En cada llamado yo sabía que tenía que empacar mis valijas y seguir adelante, porque sabía y sentía que era un llamado que provenía directamente del cielo. Yo me había propuesto un nuevo proyecto, trabajar en una región donde no hubiera presencia adventista. Yo sabía de los grandes desafíos para Argentina en el 2017 y me coloqué en las manos de Dios para participar en algún proyecto evangelístico en ese sentido. Durante el Congreso de Jóvenes en Argentina fue lanzado el desafío de abrir un centro de influencia en Luján, Buenos Aires. Fue así que en marzo del 2017 viajamos a la ciudad de Luján un grupo de 8 chicas. Actualmente aquí en la universidad se encuentran 3 de ellas estudiando junto conmigo. Actualmente ellas también estudian en la universidad y ninguna de nosotras lamentamos el hecho de haber postergado un poco la conclusión de la carrera universitaria para participar en los proyectos misioneros de la iglesia. Chicas, les tengo un nuevo desafío. Próximas vacaciones, una actividad misionera todas juntas. ¿Se topa? Sí. ¡Wow! Se topa. Actualmente, mis amigas y yo nos estamos preparando y capacitándonos para servir al Señor donde quiera que sea.
Fue un regalo de Dios en nuestras vidas poder dedicar la fuerza de nuestra juventud para el avance de la obra de Dios aquí en la tierra. Tal vez ya hayas hecho varios planes para tu vida, pero aún no está incluido el trabajar para el Señor. Por eso, hoy te invito a reconsiderar tus proyectos y decir: Señor, no solo estoy dispuesto a vivir mis sueños, sino a vivir los sueños que tú tienes para mi vida. ¿Aceptas vivir la experiencia? Probad y ved. Qué extraordinaria experiencia de fe vivió y vive Janina, una de nuestras estudiantes de la Universidad Adventista del Plata, aquí en Argentina. Ahora quiero invitarte para que juntos podamos adorar a nuestro Dios a través de nuestros diezmos y ofrendas. Que el Señor te bendiga. Muy bien, vamos a recibir nuestros diezmos y ofrendas y en sus pantallas van a poder ver las cuentas de la Misión Ecuatoriana del Norte y la Misión Ecuatoriana del Sur. Vamos a tener unas palabras de oración para bendecir los diezmos y las ofrendas. Oremos. Querido Señor que estás en el cielo, gracias por tu amor, tu cuidado y gracias porque nos regalas un sábado más para adorarte. Bendice los diezmos y las ofrendas, Señor, que puedan cumplir tu voluntad y, Señor, que mediante ellos podamos ayudar a muchas personas a que también puedan conocer el Evangelio. Sigue bendiciendo esta programación. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y agradecemos. Amén. Bien, queridos hermanos, para continuar nosotros con esta programación de culto divino, antes de comenzar lo que es el momento de la meditación, vamos a pedirle a mi esposa, a mis hijas, que nos deleiten con un canto para la gloria y la honra de Dios en esta mañana. Por favor, chicas. Soy pecador, no quiero entender tu ley, Solo tu favor me lleva más allá de lo que soy. Con frecuencia yo quebré la alianza que me dio. Una vez más, yo estoy aquí. Vine a pedir, Señor, un favor, actuando en mí. Quiero restaurar lo que yo perdí cuando decidí vivir sin mirar hacia ti. Tu santa ley es un presente de tu gracia para mí. Obedecer me garantiza una vida más feliz. Mas hoy tan humana y débil soy. Sé ahí
restaurar nuestra alianza. Es lo que yo necesito. Restaurar nuestra alianza. Es lo que yo necesito. Nuestra alianza es lo que yo necesito. Amén. Muy bien, queridos amigos, agradecemos a Dios por este canto en el cual hemos glorificado el nombre de nuestro Dios. Pero en este instante nos corresponde compartir la palabra de Dios con ustedes, esperando que la palabra de Dios en esta mañana sea una bendición, que cuando finalice este culto todos salgamos diciendo hasta aquí nos ha hablado Jehová. En esta mañana, si ustedes me preguntaran, pastor, ¿qué título tiene para la meditación de esta mañana? Yo te contestaría con una pregunta: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo es el título de la meditación que hoy vamos a compartir con ustedes? La Biblia narra un diálogo entre dos seres, entre dos personas. El primer personaje que aparece en el libro es Habacuc. El segundo personaje es el más importante de este mundo porque es nuestro Dios. Así que por lo tanto la historia narra la conversación de dos personajes donde cada uno está haciendo preguntas y donde especialmente uno está dando respuestas importantes. Respuestas que son significativas también para cada uno de nosotros. Del libro que te estoy hablando en esta mañana es el libro de Habacuc. En el libro de Habacuc encontramos este diálogo. Encontramos a un hombre un tanto preocupado, un tanto desesperado, llamado Habacuc, que continuamente le está haciendo preguntas a Dios. Haciéndole preguntas a Dios, deseando una respuesta de manera inmediata. Y posiblemente nosotros también hemos vivido o hemos tenido la misma experiencia de Habacuc, que en algún momento posiblemente también le hemos hecho preguntas a Dios. Y la pregunta que Habacuc le hace a Dios en este instante se encuentra en el mismo capítulo 1, versículo 2. Dice la palabra de Dios: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no escucharás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Es la pregunta que Habacuc le está haciendo a Dios. Y esta pregunta que Habacuc está haciendo, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, es una pregunta legendaria. Porque es la misma pregunta que en ocasiones nosotros también nos estamos haciendo. Habacuc no fue el primer personaje bíblico que le hizo esa pregunta a Dios. Hay otro personaje bíblico mucho antes que él, muy conocido también por todos nosotros, porque fue el salmista David. Ahí en el Salmo 13, versículos 1 y 2, encontramos algo un tanto curioso, porque encontramos a Habacuc, mejor dicho, a David, haciendo la misma pregunta a Dios. Pero lo interesante es que en el pasaje bíblico, 4 veces el profeta, en este caso el salmista, le hace 4 preguntas a Dios en tan solo 2 versículos, y para llamar la atención hace las mismas preguntas en 4 ocasiones. Por eso le voy a pedir a una de mis hijas que me va a acompañar, que me lea el pasaje del libro de los Salmos, capítulo 13, versículos 1 y 2, por favor. ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Aquí vemos al salmista también un tanto preocupado.
también haciéndole preguntas continuamente a Dios, porque tenía una inquietud en el corazón y necesitaba de cierta manera ser saciado. Y mis queridos amigos, mis queridos hermanos, ¿se das cuenta que los dos hombres están coincidiendo? Que los dos hombres están haciendo preguntas y ambos están considerando de que Dios no le está escuchando. ¿Alguna vez has tenido esa misma experiencia? ¿Alguna vez has estado orando? ¿Le has preguntado alguna cosa a Dios y no has tenido respuesta? Estos dos hombres eran hombres de Dios, tenían la seguridad de que Dios se encontraba, pero de cierta manera Dios aparentemente los estaba dejando en visto. ¿Alguna vez te han dejado en visto? ¿Alguna vez le has enviado un mensaje a alguien a través de WhatsApp y te das cuenta que esa persona aparentemente leyó el mensaje, pero tristemente no te está contestando? Es la misma experiencia que estaba teniendo Habacuc y la misma experiencia que estaba teniendo el salmista David, cuando también le estaban preguntando a Dios. Por alguna razón de la vida tienes un hasta cuándo. Tienes alguna pregunta que por alguna razón de la vida no está siendo contestada y eso posiblemente te está causando tristeza, te está causando algún tipo de angustia, porque la pregunta que llevas algún tiempo pidiéndole a Dios una respuesta, la respuesta no está llegando a tu corazón. ¿Qué respuesta, qué pregunta tienes tú para Dios en esta mañana? Mis queridos hermanos, mis queridos amigos, hoy en día el mundo sin darse cuenta se ha puesto de acuerdo. Se ha puesto de acuerdo también para hacerle preguntas a Dios. Y la pregunta posiblemente es la misma que Habacuc le estaba haciendo a Dios. Señor, ¿hasta cuándo? Y posiblemente el mundo se hace la misma pregunta. Señor, ¿hasta cuándo la pandemia? Señor, ¿hasta cuándo esta cuarentena? Señor, ¿hasta cuándo la gente muriendo? ¿Hasta cuándo seguiremos soportando? ¿Hasta cuándo seguiremos esperando una vacuna? ¿Hasta cuándo seguiremos esperando la solución a este problema que el mundo no está acostumbrado a esto? Señor, ¿hasta cuándo? Por alguna razón también tú le has hecho la misma pregunta. Tú que tienes fe, tú y yo que somos cristianos, hay mucha gente que se nos acerca y posiblemente nos hace la misma pregunta. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo Dios seguirá con esta situación en esta tierra? ¿Hasta cuándo y hasta cuándo? Y muchas veces no tenemos respuesta. Mis queridos amigos, aquí tenemos un Habacuc posiblemente un tanto desesperado. Posiblemente Habacuc era el tipo de persona que por mucho tiempo se mantuvo orando en secreto. Allí en su habitación oraba, pero ya no pudo más e hizo la oración de manera pública, donde ha llegado a oídos de nosotros la oración de este hombre. Por alguna razón también tienes una pregunta para Dios. Tienes un hasta cuándo que posiblemente te esté causando tristeza, te esté causando angustia, te esté causando algún tipo de lágrimas en el corazón. ¿Qué hasta cuándo tienes tú? O posiblemente tu hasta cuándo es un poco más personal. Posiblemente tú también le estés diciendo a Dios, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo seguiremos con esta pandemia? ¿Hasta cuándo tendré que soportar a mi esposo durante todo este tiempo en casa? ¿Hasta cuándo seguiré soportando a mis hijos? ¿Hasta cuándo seguiré soportando el vicio que tengo? ¿Hasta cuándo seguiré con este carácter? ¿Hasta cuándo seguiré con mi manera de vivir en esta tierra, Señor? ¿Hasta cuándo? Y posiblemente te des cuenta que no está llegando la respuesta. Y eso posiblemente te está causando un poco de desesperación, un poco de tristeza, porque tú hasta cuándo posiblemente no está siendo respondido. Habacuc también le estaba preguntando a Dios, Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ¿hasta cuándo seguirá el pueblo viviendo de la manera que está viviendo? Pero finalmente Dios decide responder. Dios decide abrir la boca y responderle al profeta Habacuc. Ya que Habacuc estaba preguntando de manera pública, ahora Dios también le responde de manera pública al profeta Habacuc. En el versículo 5 del mismo capítulo 1, encontramos ahora a Dios respondiéndole a Habacuc lo siguiente: mirad entre las naciones y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. Aquí vemos a Dios ahora abriendo su boca y contestándole, dándole una respuesta a Habacuc, el hombre que estaba un tanto desesperado por una respuesta inmediata. Pero me llama la atención cómo comienza: mirad entre las naciones y ved. Me imagino que cuando Habacuc escuchó la voz de Dios se sintió feliz, se sintió de cierta manera satisfecho porque descubre que Dios sí le estaba escuchando. Se sintió feliz porque Dios le estaba respondiendo. Se sintió feliz porque estaba escuchando la mismísima voz de Dios dando respuesta a la inquietud que él tenía en el corazón. Pero Dios continúa diciéndole: y asómbrate, porque yo voy a hacer una obra en vuestros días que aun cuando se los contare, no la creeréis. Ahora Dios de cierta manera le estaba preparando el corazón. No es la primera vez que Dios da una respuesta similar. No es la primera vez que Dios abre su boca para dar una respuesta un poco extraña a oídos del ser humano. En el primer libro de Samuel, capítulo 3,
versículo 11, Dios le dice algo similar a Samuel. Por favor. Y Jehová dijo a Samuel: He aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Ahora Dios casi le está dando la misma respuesta que le había dado muchos años antes al profeta Samuel. Voy a hacer una obra extraña en estos días que no me lo vas a creer. Voy a hacer algo extraño, Habacuc, para lo cual tu corazón no está preparado. Es más, tienes la seguridad de que yo estoy hablando contigo. Tienes la seguridad de que soy yo y que me estoy expresando, pero con todo y eso no me vas a creer, porque no estás preparado para la respuesta que tú estás necesitando. Mis queridos amigos, posiblemente tú y yo también tenemos un hasta cuándo. Posiblemente tú y yo también tenemos muchas preguntas a Dios que tristemente no han sido respondidas. Pero la pregunta que Dios también nos podría hacer a nosotros en esta mañana: ¿tienes tu corazón preparado para la respuesta? ¿Tienes tu corazón preparado para la respuesta de Dios? Porque muchas veces la respuesta de Dios va muy contrario a lo que nosotros nos imaginamos en el corazón. Porque muchas veces nosotros estamos preguntando, pero estando deseando de cierta manera que Dios nos dé la respuesta que nosotros quisiéramos en ese instante. Pero Dios no actúa así, porque Dios es soberano. Y Él siempre da una respuesta en el momento oportuno y de la manera oportuna. Ahora Dios decide responderle a este hombre, pero finalmente el corazón de este hombre, Habacuc, no estaba listo ni preparado para la respuesta que Dios le estaba dando. ¿Estás preparando tu corazón para alguna respuesta? Y continuamente le estás preguntando: Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ¿hasta cuándo? Y la respuesta no está llegando. Pero te has preguntado en el corazón si tienes listo tu corazón para esa respuesta. Necesitas una respuesta de Dios. Necesitas una respuesta urgente de Dios, pero tu corazón está listo para esa respuesta. Hubo un momento que yo fui invitado a un almuerzo. Y cuando llego a ese almuerzo, también se encuentra una señora que había sido invitada. Y nos sentamos a almorzar todos. Pero antes de comenzar a consumir los alimentos, le piden a la señora, que también fue invitada, que ore. Y ella comienza a orar. Y yo voy a tratar de recordar algunas palabras que ella dijo en aquel instante. Ella dijo lo siguiente: querido Padre, tú sabes que estoy preocupada. Tú sabes que mi corazón no está feliz. Tú sabes que estoy un tanto triste por la situación que estoy teniendo en casa. Señor, mi sexto sentido me está diciendo de que algo está pasando en mi casa, que algo está pasando con mi esposo, que algo está pasando con mis hijos. Y yo necesito, Señor, que tú me des una respuesta. Necesito una respuesta, Señor, porque mi corazón continuamente está angustiado. Mi corazón continuamente está entristecido a causa de no saber qué está pasando en mi casa, y yo sé que algo está ocurriendo a escondidas mías. Y finalmente esta señora terminó de orar y nunca oró por los alimentos. Allí tuvimos un momento de conversación y yo me la acerco y le pregunto: ¿qué pasa, fulana? Y entonces ella me contesta y me dice: pastor, algo está pasando en casa. Algo está ocurriendo en mi casa y no descubro qué cosa es, pero mi sexto sentido me dice que algo está pasando en casa. Tuvimos una pequeña oración, cada uno finalmente regresó a su casa y pasó algún tiempo de casi 4 o 5 meses cuando yo recibo una llamada telefónica donde es aquella mujer que estuvo orando por su familia y llorando me dice: pastor, yo hubiese preferido morir. Yo hubiese preferido irme a la tumba sin saber la respuesta de Dios, porque tanto que clamé, ahora tengo la respuesta. Pero yo hubiese preferido que Dios hubiese mantenido callado, que Dios hubiese mantenido en silencio y no saber nunca escuchar la respuesta de Dios, porque escuché la respuesta de Dios. Mire, pastor, llegué a una hora a mi casa no acostumbrada, salí un poco más temprano del trabajo. Y cuando llego a casa, mi pastor, cuando entro a casa me encuentro a mi esposo desnudo. Me encuentro a mi hijo de 20 años desnudo. Y me encuentro a un hombre desconocido para mí también desnudo en la casa. Mi querido pastor, mi propia familia, en mi propia habitación estaban practicando homosexualismo. Yo hubiese preferido, pastor, que Dios no me hubiese dado respuesta. Por alguna razón, ¿tienes alguna pregunta para Dios? Un hasta cuándo que no está siendo respondido. Un hasta cuándo que posiblemente te esté causando muchas lágrimas, mucha tristeza en esta tierra y no tienes respuesta. Pero estás preparando tu corazón para la respuesta de Dios. Porque aquí había un hombre en la Biblia, Habacuc, que no estaba listo ni preparado para la respuesta de Dios. Porque muchas veces, mis queridos, la respuesta de Dios es contraria a tu voluntad en esta tierra.
Por eso se hace importante en esta vida que como mismo hacemos preguntas, tengamos el valor y la capacidad para también saber esperar la respuesta de Dios, que en ocasiones va muy contrario a lo que tú y yo tenemos planificado en el corazón. Finalmente Dios le sigue respondiendo la pregunta a Habacuc y le dice ahora en el versículo 6 del mismo libro de Habacuc, capítulo 1. ¿Por qué aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas? Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Cuando Habacuc escucha la respuesta de Dios, posiblemente su corazón se le quiere salir del pecho, porque no podía entender que Dios le estaba dando esa respuesta, porque su corazón no estaba listo para una respuesta como esa. Habacuc se siente un poco intrigado por lo que Dios le estaba diciendo, pero ya Dios se lo había anticipado. No me vas a creer la respuesta, no vas a aceptar la respuesta, porque tu corazón no está listo para la respuesta que yo tengo para ti, Habacuc, en esta mañana. Y mis queridos, cuando yo leo la respuesta que Dios le está dando a Habacuc, me doy cuenta que tal parece que Dios le está recitando un poema, que Dios le está diciendo con palabras floridas y bonitas, hablando bien de los caldeos, hablando bien de los babilónicos, hablando bien del rey Nabucodonosor, que eran gente terrible. La palabra de Dios en el libro de Jeremías, capítulo 39, versículo 6 en adelante, dice lo siguiente. Jeremías capítulo 39, versículos 6 al 8, por favor. La palabra de Dios dice: y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías en presencia de éste en Ribla, haciendo asimismo degollar el rey de Babilonia a todos los nobles de Judá, y sacó los ojos del rey Sedequías, y le aprisionó con grillos para llevarle a Babilonia. Y los caldeos pusieron a fuego la casa del rey y las casas del pueblo, y derribaron los muros de Jerusalén. Mis queridos, Habacuc se asustó con la respuesta de Dios, porque Habacuc de cierta manera sabía quiénes eran los babilónicos. Habacuc sabía quiénes eran los caldeos. Él sabía que los caldeos eran gente terrible, que no tenían piedad con nadie, que no tenían misericordia con nadie, que esa gente simplemente mataba por diversión, por fiesta, por farra. Y ahora Habacuc, cuando escucha que Dios va a castigar a su pueblo con gente mala, mucho más malas que ellos, su corazón comienza a temblar, sus piernas comienzan a temblar, porque no estaba preparado para esa respuesta. Habacuc conocía quiénes eran realmente los caldeos. Dicen los historiadores que los caldeos, cuando llegaban a ciudades para ser conquistadas por ellos, no todos corrían la misma suerte que Daniel. No todos eran llevados cautivos y los ponían en el mismo reino, no. Muchos sufrían. Dicen los historiadores que los caldeos tomaban prisioneros y algunos los empalaban, le atravesaban un palo, una estaca por el ano y se la sacaban por la boca. A otros los tomaban también prisioneros y los bañaban de almíbar y buscaban hormigas carnívoras para que los fueran despedazando poco a poco. Los caldeos no eran nada bueno. Y cuando Habacuc escucha la respuesta de Dios, una vez más te repito, se echa a temblar, se echa a llorar, porque no estaba preparado para esa respuesta. ¿Te estás preparando tú para la respuesta de Dios? Continuamente el mundo hoy le está pidiendo a Dios, Señor, una respuesta. Señor, ¿hasta cuándo la pandemia? ¿Hasta cuándo la pandemia? Y si Dios respondiera, y si Dios decidiera hacer un rótulo o hacer una gigantografía con las nubes en el cielo y le da respuesta al mundo entero, y la respuesta podría ser esta pandemia va a durar hasta que Cristo venga por segunda vez. El corazón nuestro está preparado para eso, porque el ser humano hoy en día está cifrando esperanza en los médicos, está cifrando esperanza en los seres humanos, está cifrando esperanza en la ciencia, pero si Dios no quiere, no va a querer de esa manera posiblemente. Así que por lo tanto tú y yo tenemos que preparar nuestra mente, nuestro corazón para la respuesta divina, que muchas veces es muy contrario a lo que tú y yo tenemos planificado en el corazón. Dice la palabra de Dios, hablando del rey Nabucodonosor también, en el libro de Jeremías capítulo 27 versículos 5 y 6 lo siguiente. Jeremías 27, 5 y 6. Yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la di a quien yo quise. Y ahora yo he puesto todas estas tierras en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aún las bestias del campo he dado para que le sirvan. ¿Escuchaste lo que dice el pasaje bíblico?
Dios le está diciendo a Nabucodonosor, el rey de Babilonia, su siervo. ¿Alguna vez Dios ha utilizado a gente no cristiana para darte alguna enseñanza a ti? Por alguna razón estás viviendo, te casaste con un hombre no cristiano o una mujer no cristiana. Por alguna razón tus hijos no son cristianos. Por alguna razón tu familia no es cristiana. ¿Y has notado en algún momento que Dios ha utilizado a esas personas para darte algún tipo de enseñanza a ti? ¿Alguna vez te has montado en un bus a la hora pico y te has dado cuenta cómo alguien no cristiano aparentemente se levanta y le brinda el asiento a una anciana, y nosotros que somos cristianos muchas veces no lo hacemos? En algún momento Dios ha utilizado a gente que no ama a Dios, a gente que no respeta a Dios aparentemente, para darte una enseñanza a ti de manera espiritual. Era lo mismo que Dios estaba haciendo, utilizando a una gente mala, utilizando a gente que no le amaba, utilizando a gente que no lo respetaba para darle una lección al pueblo. ¿Alguna vez te ha pasado lo mismo? ¿Alguna vez alguien muy cerca de ti que no es cristiano, que no ama a Dios, que no respeta a Dios aparentemente, Dios la ha utilizado para llamar tu atención? Pues eso mismo Dios estaba haciendo con el rey Nabucodonosor. Quería impresionar al pueblo de Dios, castigándolo con alguien extremadamente malo para con el pueblo de Dios. Y Habacuc se siente tan preocupado que le hace una segunda pregunta a Dios. Su corazón está temblando, su corazón está entristecido porque no puede creer lo que Dios le estaba diciendo. El corazón de Habacuc no estaba listo para una respuesta como esa. Y ahora, en el mismo capítulo 1, versículo 13, Habacuc le vuelve a hacer una pregunta a Dios y dice así: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye al impío, al más justo que él? Ahora Habacuc le está diciendo a Dios: Señor, yo sé que tú eres bueno, yo sé que tu misericordia se extiende para con todos los seres humanos en esta tierra, pero Señor, ¿cómo es posible que tú quieras usar a esta gente mala para castigar al pueblo de Dios? Señor, nosotros sabemos que no hemos caminado contigo bien, no nos hemos portado a la altura que tú esperas de nosotros. Pero Señor, esa gente son terribles, esa gente no tiene piedad, esa gente mata simplemente por placer, Señor. ¿Cómo es posible, Señor? ¿Cómo vas a utilizar gente más mala, gente más injusta para matar a tu pueblo en esta tierra? Porque Habacuc estaba preocupado, porque de cierta manera ahora Habacuc comienza a cambiar un poco el discurso que inicialmente le había dicho a Dios, porque ahora descubre que en el pueblo de Dios siempre hay gente fiel. Ahora descubre que en el pueblo de Dios hay gente que, independientemente que la mayoría pueden estar haciendo cosas erradas, equivocadas, él está diciéndole a Dios: Señor, hay gente buena, hay gente que te ama en medio de tanta situación, hay gente que te ama, hay gente que quiere hacer la voluntad de Dios. Señor, ¿qué vas a hacer con esa gente? ¿Te acuerdas de Elías? ¿Te acuerdas del profeta Elías? Que por 3 ocasiones le dijo a Dios: Señor, y solo yo he quedado, y solo yo he quedado. Y Dios, ¿qué le dijo? Te voy a demostrar que hay 7,000 rodillas que no se han doblado ante Baal. Mis queridos hermanos, independientemente que las cosas muchas veces no marchen bien en la vida, que independientemente hay mucha gente haciendo cosas que van en contra de la voluntad de Dios, Dios siempre ha tenido un pueblo que se ha mantenido fiel. Dios siempre ha tenido gente que, independientemente de los problemas, ha manifestado su fe y su confianza en Dios. Aprendamos nosotros a ser parte de ese equipo, a ser parte de esa gente que en medio de tantos problemas, de tantos dilemas, mantenemos la fidelidad y la confianza en nuestro Dios, aunque se desplomen los cielos en esta tierra. Así que por lo tanto, Dios escucha a Habacuc y le da una respuesta. Y le da una respuesta con uno de los versículos más famosos y más conocidos de nosotros en esta historia de Habacuc, en este diálogo. Porque ahora en el capítulo 2, versículo 4, la parte final dice lo siguiente: mas el justo Habacuc, mas el justo por su fe vivirá. Mis queridos hermanos, Dios le está diciendo a Habacuc: Habacuc, yo sé que en mi pueblo hay gente fieles, yo sé que hay gente que me ama, yo sé que hay gente que está dispuesta a morir por hacer mi voluntad en esta tierra. Así que yo te estoy diciendo en esta mañana: no te preocupes, no te preocupes por lo que están falleciendo. No te preocupes por aquellos hermanos en Cristo que ya no se encuentran con nosotros, que fueron víctimas de esta pandemia. No te preocupes, porque si ellos han muerto en Cristo, te estoy diciendo en esta mañana, no están muertos. Simplemente están descansando hasta que Cristo venga en gloria y majestad. ¿Tú crees lo que te estoy predicando? ¿Tú crees lo que te estoy predicando en esta mañana? Porque si crees lo que te estoy predicando, te digo las mismas palabras que Jesús le dijo a Marta. Si crees, verás la gloria de Dios manifestada en tu vida. Mis queridos hermanos,
En esta tierra hay mucha gente que va a morir, sí. Hay mucha gente que ya no se encuentran con nosotros. Y posiblemente en esta mañana te estoy haciendo recordar a ese hermano en Cristo que ya no se encuentra. Posiblemente te estoy haciendo recordar a algún familiar que ya descansa en Cristo. Pero ya te dije la palabra, está descansando. Porque dice la palabra de Dios, el justo por su fe vivirá. No significa que no va a encontrar la muerte en esta tierra. No significa que porque sea fiel no va a tropezarse con la muerte en esta tierra. Sí, se va a tropezar. Pero dice la palabra de Dios que los muertos en Cristo no están muertos. Simplemente están descansando hasta que Dios decida venir en gloria y majestad y levantarnos a todos y llevarnos al reino de los cielos. Ahora, mis queridos, hay un segundo versículo famoso en el mismo libro de Habacuc. Porque ahora Dios le dice, terminando el diálogo, terminando la conversación, Dios le dice a Habacuc en el capítulo 2, versículo 20 lo siguiente. Habacuc, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Mis queridos, este versículo mayormente nosotros lo utilizamos para la reverencia. Lo usamos para que cuando estemos en el culto en la iglesia, los niños estén tranquilos. Las personas que tengan que ir al baño, vayan al baño. Que la gente esté calladita, que apaguen los celulares para que puedan estar concentrados en la palabra de Dios. Es correcto, pero cuando tú lees la historia bíblica vas a descubrir algo interesante. Vas a descubrir que el pasaje bíblico no te está llamando a la reverencia. Es una respuesta contundente que Dios le está dando a Habacuc diciéndole, Habacuc, yo soy soberano. Habacuc, yo soy el dueño de esta tierra. Yo hago las cosas como yo quiero, a la hora que quiera y de la manera que yo quiera, porque yo soy Dios. Yo estoy sentado en el trono. Yo estoy sentado en el lugar perfecto y todo lo estoy mirando en esta tierra. Yo soy el dueño de este mundo y no hay nadie en esta tierra que me puede cuestionar. Así que por lo tanto, Habacuc, yo te digo en esta mañana, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Y Habacuc posiblemente bajó la cabeza. Posiblemente no entendió muchas cosas. Posiblemente en algún momento se echó hasta incluso a llorar porque no entendía lo que estaba pasando. Pero finalmente Dios le hace saber que Él sigue reinando, que Él sigue siendo el dueño de este mundo. Aunque la gente puede estar acusándole, aunque la gente continuamente esté mirando al cielo y cuestionando a Dios, Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué tanta pandemia? Yo no pensé que esta pandemia iba a perdurar tanto. Yo no pensé que esta pandemia se iba a llevar a tanta gente a la muerte, Señor. No pensé. Y no hay respuesta para mucha gente que está haciendo preguntas. Pero posiblemente tú hasta cuándo en esta mañana continúa. Pero Habacuc, independientemente que su hasta cuándo fue respondido, pero el hasta cuándo que Dios le respondió no estaba satisfaciendo su corazón enteramente. Pero finalmente Habacuc se rinde. Y ahora, en el capítulo 3, aquel que de cierta manera aparentemente comienza esta conversación, él mismo la termina. Habacuc capítulo 3, versículo 16, la palabra de Dios dice lo siguiente. Oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labradores no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc le está diciendo a Dios en otras palabras, Señor, no estoy entendiendo muchas cosas, no estoy comprendiendo lo que está aconteciendo, no entiendo cómo vas a hacer lo que vas a hacer, pero Señor, yo me rindo ante ti. No importa que me boten del trabajo, no importa que no tenga sueldo, no importa lo que esté sucediendo, aunque yo no entienda lo que esté pasando en esta tierra, ni lo que tú estés permitiendo. Señor, no entiendo nada, pero con todo, Señor, yo me voy a gozar en ti. Y posiblemente también te esté pasando algo similar. Posiblemente también a ti te esté pasando algo similar porque has perdido el trabajo por causa de tu fe. Te han expulsado del trabajo porque la situación del país aparentemente lo amerita. Y tú te sientes un tanto solo. Y continuamente le estás preguntando a Dios, Señor, ¿hasta cuándo estaré sin trabajo? ¿Hasta cuándo seguiré soportando esta situación en esta tierra, Señor? ¿Hasta cuándo? Y tú hasta cuándo no has respondido. Habacuc le dice a Dios, Señor, aunque no entienda mucha cosa, aunque no comprenda mucha cosa en esta tierra, Señor, con todo, yo me voy a gozar en ti, porque tú eres el Dios
de mi salvación. En esta mañana he dicho algo que ha chocado con tu corazón. He dicho algo con lo cual tú te sientes identificado. Tienes un hasta cuándo que no está siendo respondido. Y posiblemente quedas un tanto asustado porque ahora descubres que Dios puede darte una respuesta inesperada. ¿Estás esperando el resultado de algún análisis que te hiciste? ¿Estás esperando el resultado de algún examen que te has hecho? Y estás con ese temor, y estás con esa incertidumbre, y no sabes qué hacer, y sientes miedo que te digan sí, estás contaminado, tienes esta enfermedad, y estás un tanto preocupado, tu corazón posiblemente está lloroso, y en esta mañana consideras que Dios te habló, porque también tú tienes un hasta cuándo que no está siendo respondido. Un hasta cuándo posiblemente muy personal. El hasta cuándo de Habacuc se hizo público. Todos conocemos cuál fue la pregunta, pero posiblemente tú tienes un hasta cuándo muy personal que nadie conoce, que nadie sabe. Un hasta cuándo que te está causando lágrimas. Un hasta cuándo que te está causando un tanto de tristeza en el corazón y no sabes qué hacer. Y ahora escuchas decirme a mí que Dios te puede dar una respuesta para lo cual tú no estás preparado. Habacuc no estaba preparado, pero finalmente se rindió ante Dios y terminó diciendo las palabras que leímos en el versículo 18. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Yo quiero finalizar contándote una historia que fue muy real. Esta historia comenzó el 1 de octubre de 1975. Era una pelea entre dos mastodontes de hombre. Y yo quiero en esta mañana decirte lo siguiente. A esta pelea se le conoce como la batalla de Manila, pero yo le cambié el nombre y le puse la otra esquina, porque había algo que estaba aconteciendo en esa pelea. En esa pelea de dos mastodontes de hombre, uno era Muhammad Ali. Él era el campeón vigente de aquel entonces en el peso pesado en el boxeo, y tenía un retador llamado Joe Frazier. Y había un morbo en esa pelea porque era la tercera ocasión en que estos dos hombres se iban a enfrentar y había victoria para cada uno en las dos ocasiones que se habían enfrentado. Y ahora, bajo 40 grados en aquel entonces en esa pelea, estos dos hombres comenzaron a enfrentarse y a darse puñete. Pero ninguno de los dos sabía lo que estaba pasando en la otra esquina. No sabían lo que estaba aconteciendo en la otra esquina estos dos mastodontes de hombre. Cuenta la leyenda, porque estos dos hombres se han convertido en leyenda en el boxeo mundial. Cuenta la leyenda que estos dos hombres se dieron más de 450 puñetes en esa pelea. Pero hubo algo inesperado. Tocó la campana y Muhammad Ali se atrevió a decirle a su entrenador: por favor, yo necesito que tires la toalla. Cuando el entrenador de Muhammad Ali escuchó que al campeón vigente estaba diciendo que tiren la toalla, no lo podía creer. Le dio unas palabras de ánimo, le dio un abrazo, lo levantó y le dijo: ve a pelear. Y una vez más estos dos hombres comenzaron a darse puñetes y más puñete. Tocó la campana y estos hombres se fueron a sentar uno a cada esquina. Y una vez más Muhammad Ali ahora le dice al entrenador: por favor, quítame los guantes. Muhammad Ali estaba totalmente cansado, estaba extenuado, pero Muhammad Ali no sabía lo que estaba pasando en la otra esquina, hasta que finalmente tocó la campana final y estaban ya en 14 asaltos estos dos mastodontes de hombre. Cuando de momento se anuncia por los parlantes: el campeón, y de manera sorpresiva para todo el mundo, el campeón Muhammad Ali. Muhammad Ali, con lo cansado que estaba, se paró sin fuerza porque lo ayudaron sus compañeros y se levantó a recibir su medallón de oro. Muhammad Ali no podía creer lo que estaba pasando. No podía creer que Joe Frazier tampoco se había levantado, porque él nunca supo de cierta manera lo que estaba pasando en la otra esquina. En la otra esquina estaba pasando que Joe Frazier no podía más. Estaba tan extenuado como lo estaba también Muhammad Ali. Y Muhammad Ali una vez más se convirtió en nuevamente campeón del mundo. Cierro esta historia porque hay otra historia que contar. Tú y yo también estamos en una pelea. La diferencia de Muhammad Ali y Joe Frazier es que tú y yo sí sabemos lo que está pasando en la otra esquina o lo que pasó en la otra esquina. Yo quiero que entiendas en esta tierra que si por alguna razón tú hasta cuándo no está siendo respondido, tú hasta cuándo no ha tenido respuesta en esta mañana, si por alguna razón no ha tenido respuesta,
eso no es motivo para tirar la toalla, porque tú y yo sí sabemos lo que está pasando en la otra esquina. En la otra esquina hay una cruz levantada, pero que ya no tiene a nadie, no tiene ningún personaje en esa esquina. ¿Sabes por qué? Porque nuestro Dios está en el cielo y ya nuestra victoria está garantizada. Así que por lo tanto, tú y yo no debemos tirar la toalla. Tenemos que seguir perseverando, seguir confiando en que Dios nos da la victoria y que finalmente cuando Cristo venga nos gozaremos con Él en el reino de los cielos. Mientras que estos dos hombres estaban dando puñetes por un medallón de oro, tú y yo estaremos pisando ese mismo oro en el reino de los cielos. Así que por lo tanto, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, que en esta mañana Dios te bendiga grandemente, que Dios te guarde, que la paz de Dios descanse libremente en tu corazón. Pero antes, yo quiero invitarte a hacer algo especial. Algo que ya estamos acostumbrados prácticamente a hacer a través de la pandemia. Si en esta mañana tú consideras que Dios te habló, si en esta mañana tú tienes un hasta cuándo que posiblemente no está siendo respondido aún, pero le quieres dar gracias a Dios, porque vas a decidir en esta mañana no tirar la toalla, porque tú y yo sí sabemos lo que está pasando en la otra esquina. Mi esposa de cantar. El cantar mi esposa, yo quiero invitarte a que mientras que ella canta, y tú escuchas su voz, yo quiero invitarte a que pongas ahí en el cajón de comentarios y le digas a Dios: Señor, gracias. Señor, gracias por tu misericordia. Señor, gracias por tu bondad. Señor, gracias por estar a nuestro lado. Señor, gracias por la disposición que tienes a responder. Aunque muchas veces la respuesta no es la que yo quiero, pero te agradezco, Señor, por haberme visitado en esta mañana. Por favor, Moraima, cante el himno, por favor. Encontré montañas que antes nunca enfrenté, por eso estoy clamando a Dios. Hace algún tiempo ya, mas por favor oye mi clamor. Te necesito como nunca imaginé. A veces es preciso una montaña, a veces un mar agitado, a veces es preciso un desierto que me mantenga a tu lado. Tu amor es mucho más fuerte que cualquier lucha que enfrente. A veces es preciso una montaña para confiar y creer en ti. Perdóname, Jesús, pensé que podía controlar lo que la vida traía para mí, mas hoy debo admitir que solo hizo mi fe flaquear. Te necesito y no me voy a avergonzar. A veces es preciso una montaña, a veces un mar agitado, a veces es preciso un desierto que me mantenga a tu lado. Tu amor es mucho más fuerte que cualquier lucha que
veces es preciso una montaña para confiar y creer en ti. A veces es preciso una montaña para confiar y creer en ti. Bien, mis queridos, espero que la bendición de Dios recaiga en el corazón de ustedes. Que la palabra en esta mañana haya sido un aliciente, un bálsamo al corazón. Y que si por alguna razón, hasta cuándo no está siendo respondido, ten la seguridad que Dios dará respuesta. Si no lo hace en esta tierra, lo hará en el reino de los cielos. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Vamos a orar. Querido Padre que moras en los cielos, infinitas gracias te damos en esta mañana por habernos visitado, por haber hablado al corazón. Permite que cada oyente, que cada amigo que ha estado conectado en esta mañana haya recibido tu bendición. Que de alguna manera se haya sentido identificado, pero que aprenda sobre todas las cosas a esperar en ti, a preparar su corazón para cualquier tipo de respuesta que tú des, aunque en ocasiones la respuesta sea muy contraria a lo que nosotros quisiéramos escuchar de ti. Danos tu bendición en este día, que la paz de Dios descanse en nuestros corazones y que cuando tú vengas en gloria, oh Dios, por haber hecho tu voluntad, por habernos rendido ante ti como lo hizo Habacuc, nosotros poder gozarnos contigo en el reino de los cielos. Gracias por tu amor y gracias por tu bondad. Todo esto, Padre, lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.